Hola, yo soy Eduard Bustos, creador y director de derechocolombiano.com.co y hoy vamos a hablar sobre el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Entonces, ¿por qué quiero explicarles esto? ¿Por qué tenemos que hablar de este decreto? Porque este decreto imparte reglas y busca dar desarrollo a todo lo que ha sido el aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional, en pro de esto, de la prevención y de evitar que se propague más o crezca más el COVID-19 en nuestro país, en Colombia, y mucho más ahora que en Colombia hay aproximadamente, para la fecha en que estoy grabando este video, más de 300 personas infectadas. Entonces, pues bueno, acá tienen un video también en el cual les hablé sobre el teletrabajo en tiempos del coronavirus. Es decir, quiero que también se enteren qué pasa con sus trabajos ahora que estamos así, aislados. ¿Qué pasa? ¿Qué condiciones tienen? Entonces, pues bueno, empecemos. En primer lugar, les recuerdo, suscríbanse, denle me gusta y comenten abajo todo lo que tengan dudas al respecto y con mucho gusto se las responderé. Entonces, bueno, empecemos. ¿Por qué es importante este decreto? ¿Por qué es importante que lo tengamos muy en cuenta? Sencillo, porque está limitando totalmente la circulación de personas y de vehículos en todo el país. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esto acarrea unas sanciones penales y económicas que más adelante se las voy a mencionar. Y también, bueno, tiene unas excepciones, claro está. Entonces, debemos tener en cuenta que este va a empezar a regir a partir de las 0 horas del 25 de marzo, miércoles 25 de marzo de 2020, hasta el 13 de abril. Son 20 días. Y ordena a los gobernadores y a los alcaldes que durante todo este tiempo tengan medidas y realicen y generen y desarrollen medidas en pro de esto, en pro de cumplir con este decreto, de prevenir, de evitar que se propague aún más este COVID-19 o esta pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Que por los siguientes 20 días, preferiblemente ustedes tienen que quedarse en casa sí o sí. Si van a salir, tienen que estar inmersos en alguna de las excepciones que hay en este decreto, que ya las vamos a ver. Y por otro lado, preferiblemente, si van a salir, por ejemplo, a hacer compras, tienen que estar identificados plenamente. Entonces tienen que salir con su cédula, con su documento de identidad, siempre, siempre, siempre. Por favor, no se les olvide eso. Por otro lado, entonces, en cuanto a las excepciones, este decreto nos menciona 34 excepciones sobre quiénes pueden movilizarse, quiénes pueden salir, quiénes pueden tener circulación también limitada. Entonces vamos a empezar por verlas, pero primero tenemos que tener en cuenta que estas excepciones han sido realizadas o han sido creadas o dadas para garantizar la vida, la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta porque de allí se van a desprender todas las excepciones. Entonces, estas 34 excepciones son, les voy a mencionar las más importantes: asistencia y prestación de servicios de salud. Es decir, aquellos que estén encargados de la asistencia, de la prestación de salud para niños, jóvenes, adultos mayores, pueden salir, pueden ir a su lugar de trabajo, pueden desplazarse, etc. También aquellos encargados de la adquisición de bienes de primera necesidad, como alimentos, utensilios de aseo, para el hogar, para la persona, etc. Bebidas, pero no bebidas alcohólicas. Ya les voy a hablar de eso. Ya en un momento vamos a hablar de bebidas alcohólicas. Entonces, aquellos que tienen que movilizarse para abastecer centros comerciales, locales, tiendas,
pueden hacerlo. Igualmente, aquellos que tienen que abastecer su hogar también lo pueden hacer, pero entonces solamente una persona por núcleo familiar lo puede hacer. Otra excepción es aquellas personas que tengan que realizar diligencias bancarias o notariales, médicas, de transporte de alimentos, servicios farmacéuticos, entre otros relacionados. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá o qué tenemos que tener en cuenta acá? Si usted tiene que realizar alguna actividad en un banco, si usted tiene que ir a realizar algún pago, a realizar algún cobro también en bancos, etcétera, o algún servicio notarial, puede hacerlo. Estas son excepciones que hay a ese decreto, a esa regla, a esa prohibición de movilizarse por las calles libremente. ¿Qué más nos menciona? Aquellos establecimientos de comercio encargados de alimentación, es decir, restaurantes, no sé, por ejemplo, locales de comidas rápidas, pero que estén institucionalizados como locales, tienen la obligación de que su servicio lo pueden prestar, sí, pero tienen que hacerlo por medio de las plataformas virtuales y tienen que realizar sus pedidos y demás por medio de domiciliarios. Entonces es importante que lo sepan también, porque sí pueden haber ventas de todo este tipo de cosas, de alimentos, desde las tiendas, desde los locales, pero a domicilio. En cuanto al transporte público también es otra cosa. Nos menciona que el transporte público está limitado a las ocasiones de emergencia, pero el transporte terrestre también, si bien está limitado, está permitido. Puede haber transporte terrestre público. El que no está permitido ahora es el aeroportuario nacional, dice. Entonces, aquellos vuelos que sean nacionales también tendrán su limitación a partir de las 0 horas del 25 de marzo y por aproximadamente también un mes. Entonces los vuelos y demás estarán cancelados. Pero bueno, en este caso de los vuelos hay una excepción: aquellos que sean por transporte de medicinas, carga de mercancías, etc. Otro, aquellos que sean por emergencia u otros vuelos que están también permitidos por excepción son aquellos en los que se presente el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Tengamos en cuenta eso. Solamente por núcleo familiar puede salir una persona, ¿cierto? Igual acá yo les había mencionado en el video que les menciono del teletrabajo, también ténganlo en cuenta, no se les olvide. Suscríbanse al canal. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Las excepciones, que abajo les voy a dejar el documento. Tienen de regalo este decreto completo directamente de la página presidencial y desde allí tienen todo el documento con excepciones, con absolutamente todo, para que lo lean, por favor, entérense. Entonces tengamos en cuenta que entre las excepciones están aquellos que prestan servicios de salud, que prestan servicios veterinarios, que tienen que abastecer, etc. Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, tenemos que mencionar una cosa: si bien está permitida la venta, porque sí se pueden vender bebidas alcohólicas, el consumo de estas en lugares públicos está prohibido. Entonces solamente pueden comprar, y si van a consumir, háganlo en sus casas, pero no en lugares públicos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si no acatamos este decreto o estas medidas. El artículo 7 de este decreto nos menciona que si no acatamos estas medidas nos haremos acreedores a la sanción penal impuesta en el artículo 368 del Código Penal, que es la tipificación del delito de violación a medidas sanitarias, y pueden estar inmersos en una multa también, que allí se las dejo, abajo está en el artículo y en el decreto, pero sobre todo a una pena de prisión de 4 a 8 años de prisión. Entonces esto debemos tenerlo muy en cuenta para no ganarnos una sanción. Acuérdense, hay unas excepciones: sí, no pueden beber en lugares públicos. Y pues bueno, si tienen citas médicas, si tienen
también eventos notariales, etcétera, pueden realizarlos, pueden asistir, pero identificados. Entonces, abajo recuerden, está el decreto, por favor, léanlo completo. También suscríbanse al canal. Aquí hay un botón en el cual se pueden suscribir. Y por otro lado, no se les olvide siempre leer cosas que sean confiables de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, no lo que ven en redes sociales. Entonces, les voy a dejar también abajo artículos de la OMS en la cual estamos hablando o hablan sobre la prevención. No se les olvide, suscríbanse, acá tienen el botón, denle clic, clic, clic. Y por otro lado, acá les dejo el siguiente video que es sobre el teletrabajo que a ustedes les puede interesar y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!